Buenos días, buenos días. Maestra, Hoy es martes 15 de diciembre, maestra. Ajá. Pues bueno, podemos iniciar, maestra, ¿por qué? Claro que sí. Ajá. Antes de que se nos vaya el tiempo, chicos. Y esta canción es una canción navideña. Vamos a escucharla. Campana sobre campana Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que debas traer. Muy bonita la canción, maestra. Usted nada más les da una introducción, Ay, ¿verdad? sí, es que si no, maestra, no alcanzamos con nuestras Sí, actividades. pero ellos pueden buscar esta música, Ellos ¿verdad? pueden, de hecho, ellos pueden, si gustan, claro, ¿verdad? Pueden terminar toda la cancioncita. Nosotros aquí porque tenemos el tiempo contado. Sí, maestra. bueno, maestra, pues Adelante, comenzamos. maestra, comenzamos. Seguimos con nuestras actividades que Ajá. estamos realizando con el abecedario. Claro. Maestra, pues ayer nos tocó una letra un poco difícil, que Sí. fue la letra N. N. Hoy, maestra, vamos a ver otra que es bien facilita. Ah, Yo es creo que bien todos fácil. la conocen. Maestra, creo que esa ya la habíamos visto, ¿verdad? Claro que sí, por eso le digo que ya todos la conocen. Es la letra O de oso. Claro, chicos. No, si ustedes son bien inteligentes. Sí. Sí, es la letra O. ¿Con qué color trazamos la letra O? La O grande, maestra. La O grande. Va con color rojo. Rojo. Ujú. Y la letra pequeña, maestra, Con lápiz. con lápiz. Aquí también algo, ¿verdad? Que también tenemos que comentar es que son similares. Ajá. Son iguales. Aquí nada más es el tamaño. Una ¿Sí? es la grande. Una es la grande y una es la pequeña. ¿Sí? A ver, maestra, una otra palabra con la letra O. Oscar. Oscar, muy bien. Oreja. Oreja. Ajá. Y un animalito que le hace ve. Oveja. Ándele. Bueno, maestra, pues nos vamos a nuestro cuaderno. Yo creo que ya todo lo tienen, ¿verdad? Ya no les preguntamos porque sabemos que ustedes ya lo tienen. Sí. Nos vamos y nos ubicamos donde está la letra O, chicos. Las actividades que vamos a realizar son idénticas, son idénticas. ¿Por qué? Porque todas tienen el mismo propósito, el mismo fin, ¿sí? De familiarizarnos con el sonido, de que conozcamos la letra y su sonido. Por ejemplo, oso, olla, oreja, oveja, ¿sí? Bueno, pues aquí vamos a colorear, vamos a repetir una y otra vez. Vamos a colorear nuestra letra O grande de rojo, la O pequeña en lápiz, igualmente el trazado. Ya sabemos con qué color va cada una, ¿sí? Igual aquí, en este laberinto. Aquí vamos a buscar la O grande y vamos a colorear el circulito de rojo. Vamos a buscar la O pequeña y vamos a colorear el circulito con lápiz. Esta sería la actividad del abecedario, maestra. Sí, maestra. Pues tenemos una segunda actividad, maestra, ¿sí? Y nos vamos a ubicar en nuestro librito, dándole vuelta en la página 16, maestra. ¿Sí? 16. Y esta actividad se llama Esta es mi letra inicial. Chicos, ustedes ya saben cuál es su letra inicial. Colorea tu letra inicial. Aquí dice con tu color favorito, pero como es la letra grande, la vamos a colorear con rojo. Vamos a buscar, maestra, aquí nuestra letra, la primera letra que tenemos, nuestra letra inicial, la vamos a colorear con rojo y la vamos a colocar aquí en el recuadro en donde está el niño, maestra. Sí. Es muy sencilla la actividad, pero ellos son bien listos y ya se la deben de tener familiarizada, ¿verdad?
Así es. Y pues bueno, maestra, estas son las actividades del día de hoy. Muy sencillas y nos vemos mañana.